Jeremías capítulo 2, versículo 12, dice el Señor: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La idea, como vimos la semana pasada, es que el pueblo dejó a Dios por sus ídolos. Dice Dios: dejaron una fuente de agua viva y la cambiaron por cisternas rotas. El agua viva es agua que corre, a diferencia del agua que está en un pozo, del agua estancada, del agua sucia, ¿verdad? Por eso se le llama agua viva. Dios se compara aquí con esa fuente de agua viva, con una fuente limpia, con una fuente pura, un agua constante que da vida. Y en Juan 4, hermanos, Jesús está sentado junto a un pozo, ¿se acuerdan? Y le pide a una mujer samaritana que le dé de beber. Si quieren buscarlo, Juan capítulo 4. Y Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Y el versículo 10 dice: respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios. ¿Quién es el regalo de Dios, hermanos? Jesús. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Por qué le dice eso Jesús? Porque aquí se está identificando con la fuente de agua viva que Dios dijo ser en el Antiguo Testamento. Ahora, la mujer entendía la diferencia natural entre el agua viva y el agua del pozo. Decía: caray, yo vine aquí por agua de pozo, y él dice que tiene agua viva. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál está más limpia? Pues el agua viva. Pero ella no entendía de dónde iba a sacar Jesús el agua viva. No sabía que él estaba hablando de forma metafórica. Y dice el versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues, dice, tienes el agua viva? ¿De dónde vas a sacar agua viva tú? Y le pregunta otra cosa a Jesús y le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahora, yo les pregunto, ¿Jesús es mayor que Jacob, hermanos? Sí. Y Jesús le demuestra con estas palabras que le va a decir no solo que él es mayor, sino que él es Dios. Y dice el 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, y cuando dice de esta agua, no se refiere solamente a la del pozo, se refiere también al agua viva. Porque tú puedes tomar el agua más limpia del mundo, pero te va a volver a dar sed. Entonces Jesús le dice: yo no estoy hablando de agua. Cualquiera que bebiere de esta agua, sea de pozo o sea viva, va a volver a tener sed. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Cuántos quieren de esa agua, hermanos? ¿Cuántos han tomado ya de esa agua? Ya el Señor ya les dio a ustedes de esa agua. Ahora, en Juan 7:37, denle ahí tantito para adelante, capítulo 7, versículo 37, nos queda más claro a qué se estaba refiriendo Jesús cuando les dijo esas palabras. Acuérdense que el propósito de que Juan escribiera su evangelio es que quedara claro de una vez por todas que Jesucristo era Dios. Por eso lo escribió y por eso empieza y dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí también lo deja claro
haciendo un paralelismo con la fuente de agua viva que era Dios en el Antiguo Testamento. 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué cosa? Y beba. ¿Quién es la fuente de agua viva, hermanos? Jesús. Dios es la fuente de agua viva y Jesús es Dios. Aquí lo está demostrando. Ahora, dice el verso 38, fíjense bien, el que cree en mí. ¿Cuántos creen en él, hermanos? Fíjense la promesa que está aquí para usted. El que cree en mí, como dice la Escritura, y la Escritura no puede mentir, hermanos, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una promesa, hermanos. Si ustedes creen en Jesús, como dice la Escritura, de su interior van a brotar, van a fluir ríos de agua viva. Ahora el verso 39 dice, esto dijo, ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjense bien, cuando nosotros creemos en Jesús con una fe verdadera, cuando nos arrepentimos de verdad, nos volvemos de nuestros malos caminos y creemos con una fe viva, una fe que obra, no una fe muerta, viene a morar en nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. En el momento que creemos, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Búsquenme el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí está adelantito del Evangelio de Juan. Los Hechos 2:38, Pedro acaba de predicar el Evangelio y dice que los judíos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y dice el verso 38, Pedro les dijo, ojo con esto, número 1, arrepiéntanse. Ese es el número 1. Vuélvanse de sus malos caminos. Número 2, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué se van a ir a bautizar? Para el perdón de sus pecados. Pero yo ya creí, yo pensé que con eso, sí, pero si creíste de verdad, tienes una fe que obra, una fe obediente, y el primer mandato es que nos vayamos a bautizar. Y con esa obediencia demostramos que nuestra fe es viva y entonces nuestros pecados son perdonados, no por el bautizo, sino por la obediencia y la fe que demostramos tener. Dice, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y luego que dice, es promesa también esto, y recibiréis el don, recibiréis el regalo. ¿Cuál regalo? Del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando crees, cuando te arrepientes y cuando te bautizas. ¿Se acuerdan? Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y apenas iba saliendo del agua cuando descendió corporalmente como paloma sobre él, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Esa es la promesa que Dios da para todos los creyentes. Si ya te arrepentiste, si ya creíste, si ya te bautizaste, demostrando tu fe, vas a recibir el Espíritu Santo. Vas a recibir la promesa del Padre. Vas a recibir la promesa del Hijo que dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Voy a venir con ustedes, voy a morar en ustedes. Yo voy a estar con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, dice el versículo 39, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para quién más, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos fueron llamados por el Señor?
Amén. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos se arrepintieron? ¿Cuántos se bautizaron? Está escrito que ustedes iban a recibir la promesa de Dios, iban a recibir el Espíritu Santo, el agua que sacia el alma, los ríos de agua viva que fluyen dentro del creyente. Cuando nosotros creemos, hermanos, somos bautizados, fluye en nosotros eso y nosotros decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que siento? Porque está fluyendo en nosotros la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo, o lo que Pablo llama en Gálatas 5, los frutos de el Espíritu. Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros, y el carácter de Cristo en nosotros se forma por medio de su Espíritu. Los frutos del Espíritu son la evidencia visible de que hemos sido regenerados y recibimos una nueva naturaleza. Nos sentimos llenos de amor, hermanos, hacia Dios por lo que hizo por nosotros, hacia los hermanos y hacia las almas que no conocen, y por eso andamos predicando el Evangelio, porque dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Por eso cuando nosotros creímos, hace años, ya depende de cada quien, recibiste el Espíritu Santo, porque era una promesa, y sentiste ese amor, porque estaba fluyendo en ti el amor de Dios, el amor de Cristo. Ahora, después, al mismo tiempo que tenemos amor, y todos ustedes se han de acordar, cuando empezaron en los caminos del Señor, experimentaban un gran, ¿alguien me dice? Gozo, hermanos. Tenías amor por Dios, por los hermanos, por las almas, y andabas contento. ¿Por qué andabas contento? Porque recibiste el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da frutos, fluye. El primero es amor y el segundo es gozo. Nos sentimos contentos por lo que Dios hizo por nosotros. Llegamos al culto con gozo, cantamos con gozo y damos con gozo. Hay un canto que dice, yo tengo gozo en mi alma. Yo tengo gozo en mi alma, dice. Yo tengo gozo en mi ser. Y luego que dice, es como ríos de agua viva. Está brotando dentro de mí. Está fluyendo dentro de mí. Está corriendo un gozo que es evidencia de que recibí la promesa del Espíritu que dijo el Señor. Sentimos un río de paz. Tenemos paz para con Dios. Tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar de nuestra situación, nos sentimos tranquilos. Y así podemos seguir con el resto de los frutos del Espíritu. La paciencia, la experimentamos también, aguantamos las pruebas. Benignidad, bondad, andamos contentos, ayudando, dando, haciendo. Fe. Yo no sé si ustedes se acuerdan la fe que tenían cuando empezaron, hermanos. Veían a alguien enfermo y decían, yo voy a orar porque el Señor lo va a sanar, porque lo va a sanar. Y yo voy a esto, y oiga que yo estoy pasando no te preocupes porque el Señor, oye que fíjate que no hay esto, el Señor va a proveer. Y traíamos una fe, pero con todo, hermanos. Mansedumbre, templanza. Todas estas cosas, cuando nosotros acabamos de creer, fluyen adentro de nosotros. Y son evidencia de que hemos recibido la promesa y de que se cumplió la palabra de Dios en nosotros. Ahora, ojo con esto. Con el paso del tiempo, algo comienza a pasar. Aguas con eso. Todos nos acordamos lo que sentimos cuando empezamos en los caminos del Señor, y todos podemos dar testimonio de que fluían dentro de nosotros ríos de agua viva, amor, gozo.
paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo lo experimentamos, pero con el paso del tiempo, así como pasa en lo natural, vean el río de aquí de la ciudad, el río se empieza a secar. El río ya no es el río que bufaba, ¿verdad? Y grandote, ahora ya va a la mitad, ahora 3/4, ahora ya se ven las piedras, hermanos. Y hay muchos, y a lo mejor los hay aquí, que tuvieron ríos de agua viva y ellos saben que es verdad cuando empezaron, pero ahorita, hermanos, si fueran un río natural, ya se les verían las piedras. Y dejamos de ser los mismos que éramos al principio. Ya el amor ya no es el mismo. El gozo ya no es el mismo. La paz ya no es la misma. La fe ya no es la misma. Algo nos pasó. ¿Qué nos pasó? O más bien, ¿por qué nos pasó? Y esto está súper interesante, hermanos. Como dice el meme, esta información vale millones y se las voy a regalar. Esto pasa cuando ustedes cometen uno de los 3 siguientes pecados. Cuando resistes, cuando contristas y cuando apagas al Espíritu Santo. ¿Por qué ya no están fluyendo dentro de ti los ríos de agua viva que fluyeron cuando empezaste en el Evangelio? Porque has resistido, contristado y apagado al Espíritu Santo. Tú, al Espíritu Santo. En cada uno de esos pecados lo que estás haciendo es apartarte de Dios. Si resistes, si contristas, si apagas al Espíritu de Dios, pues te vas a ir apartando de Dios y los ríos se van a ir secando. Dejas la fuente de agua viva, y si dejas la fuente de agua viva, ¿qué te va a pasar? ¿Qué le pasa al río cuando ya no llueve? Se va secando. Y el resultado es como estás hoy. Primero vamos a ver qué es resistir, hermanos. Búsquenme los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Me voy a ir rapidito porque hay bastante información y no quiero que nos tardemos mucho. Los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Me dicen con un amén cuando lo tengan. Esteban está predicando delante del Sanedrín de los judíos y él les está dando testimonio con un discurso bastante largo desde el versículo 1, que no vamos a leer, de que Jesucristo es el Señor. En el verso 55 nos dice este mismo capítulo que Esteban estaba, ¿qué cosa? ¿Alguien me dice? Lleno del Espíritu Santo, hermanos, lleno de esos ríos de agua viva que prometió el Señor, que tú ya experimentaste. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos predicar la palabra y podemos predicar con valor. Si tú no estás predicando la palabra, pues es que ya no estás lleno del Espíritu Santo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque lo has resistido, contristado y apagado. Apréndanselos, hermanos. Ahora, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es el que nos da el arrepentimiento. Y el Espíritu Santo les estaba mostrando, por medio de las escrituras que estaba exponiendo Esteban, que Jesucristo era el Señor. Pero ellos rechazaron la verdad, y al rechazar la verdad, rechazaron el testimonio del Espíritu Santo. Porque Él era el que les estaba predicando, no Esteban. Verso 51, fíjense lo que dice. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. Fíjense bien, Esteban primero usa la expresión duros de cerviz.
una expresión muy común en el Antiguo Testamento, yo sé que todos la hemos escuchado. En aquellos tiempos ellos entendían claramente su significado, pero yo no sé si ustedes, hermanos, les quede muy claro qué es ser duro de cerviz. ¿Alguien sabe? Nomás díganme sí o no. Duro de cerviz. Nos hacemos como una idea. ¿Mande, César? Ahorita vamos a ver. La cerviz, hermanos, para que se la aprendan, es la parte trasera del cuello. La parte trasera del cuello, esa es la cerviz. Me imagino yo, no sé porque no estudié la etimología de la palabra, que de ahí viene la palabra cervicales. Puede ser. Ahora, cuando un agricultor quería arar la tierra, enganchaba una yunta de bueyes a un arado y los dirigía pinchándolos suavemente con una aguja en los talones, ¿o dónde más creen? En la parte de atrás del cuello, en la cerviz. Pero había animales que aunque les picaban para dirigirlos, no hacían caso. Y a esos animales se les llamaba que era un buey de dura cerviz. No, dice, ese no hace caso. No sirve para arar ni para dirigir un carro, porque le dices avanza y le picas. Avanza, ¿y qué hacía? No avanzaba. Luego le picaban de un ladito, gira o gira para este lado. ¿Y qué hacía el animal? No hacía caso. Por más dirección que trataban de darle, él era duro de cerviz. Aplicado esto a los hombres, Dios se está refiriendo a alguien terco y difícil de controlar. Dice el Señor, no, es que a ti te digo para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, y nunca giraste. Los que tenemos hijos de dura cerviz, entendemos perfectamente este concepto, ¿verdad que sí? Les decimos, eso no, eso no, eso no, y nunca te hizo caso. Le diste 4 o 5 picotes, izquierda, derecha, no hombre, se va para donde quiere y hace lo que quiere. Son de dura cerviz. Y Dios le decía a su pueblo, cuando los sacó de Egipto y los guiaba por el desierto, dice, este es un pueblo, ¿qué cosa? De dura cerviz. No se dejan guiar, no avanzan cuando tienen que avanzar, no giran cuando tienen, no hacen caso. Son burros. ¿Cuántos dicen amén? No es cierto, hermano, los voy a hacer caer en una trampa. Una persona de dura cerviz, hermanos, no quiere girar su cabeza para seguir otro camino, ¿no? Él va por donde él dice, él va por donde él quiere, y por más picotazos que le dé el papá, ¿verdad?, o Dios a su pueblo, no va a girar. Y el Señor les dice, vuélvanse a mí, porque yo estoy acá y vas para allá. Les da el picotazo y no se giraban. Y les mandaba profetas y no se giraban, no hacían caso. Estos judíos no querían reconocer que Jesucristo era el Señor y el Espíritu Santo los estaba guiando por medio del discurso de Esteban hacia la verdad, para que ellos lo creyeran, pero ellos no querían. Ahora, en tu caso, puede ser que en tu vida cristiana tú no te estés dejando guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el guía de todos los creyentes. Él guía nuestros caminos. Él nos dice cuando camines más rápido, izquierda, derecha, para dónde sí, para dónde no. A lo mejor tú no le haces caso. Búsquenme Romanos capítulo 8, versículo 14. A lo mejor tú eres de dura cerviz y no te habías dado cuenta hasta ahorita. Romanos 8:14, ¿lo hallaron, hermanos? El hermano ya lo halló. Fíjense bien. Porque todos los que son, ¿qué dice? Guiados, hermanos, guiados.
¿Quién nos está guiando? El Espíritu Santo. ¿A quién? A todos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Él es el que nos está guiando. Los que están siendo guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí Romanos? Esos son hijos de Dios. Si tú no te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios, puedes estar metido en una congregación y puedes hacer cuanta cosa se te ocurra para parecer cristiano, pero tú no eres de Dios. Las personas que son de Dios, los verdaderos creyentes, tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los va guiando y ellos hacen caso. El Espíritu nos guía para que no vivamos según la carne. Versículo 8. Y los que viven, ¿qué dice? Según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, no vivís, iba a decir, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tú resistes ser guiado por el Espíritu Santo, estás resistiendo al Espíritu Santo. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Resistes la guía del Espíritu Santo, entonces estás resistiendo al Espíritu Santo. Si tú resistes al Espíritu Santo, que era el que estaba fluyendo dentro de ti, esos ríos de agua viva, ¿qué va a pasar? Los ríos se van a empezar a secar. Porque Dios ¿no te los quiere dar? No, porque tú resistes al Espíritu Santo. Proverbios 29:1, yo se los leo, hermanos, dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esteban les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y esto se refiere, hermanos, a que los corazones están endurecidos por causa del pecado. Ustedes creyeron hace una cantidad de X de años, pero en ese tiempo sus corazones, por causa de la maldad que sigue morando en sus cuerpos, los ha ido endureciendo. Y la palabra de Dios que yo les doy, por ejemplo, el día de hoy, que es una semilla, cae en ese corazón, pero como está bien cayudo, ¿qué pasa? No entra, porque eres duro de corazón. Búsquenme Hebreos capítulo 3, versículo 12, si lo encuentran rápido, si no yo se los leo. Hebreos 3, 12, una advertencia para todos los cristianos. Hebreos 3:12, lo leo, hermanos, dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad entre ustedes, entre los hermanos. Fíjense que no vaya a haber un corazón duro de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, cuando dice para apartarse, claramente se entiende que se está refiriendo a alguien que ya estaba con Dios. ¿Verdad que sí? No te puedes apartar de Dios más que cuando estabas con Él. Entonces dice: tengan cuidado porque se pueden apartar de Dios. Versículo 13: antes exhórtense, anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Eso les puede pasar, hermanos. Tengan mucho cuidado. Dijo Pablo: el que cree estar firme, mire que no caiga. Se me pueden endurecer de los corazones porque hay maldad en ustedes. Se descuidan y se ponen incircuncisos de corazón. Algo similar pasa con la incircuncisión de los oídos, que es como si ustedes tuvieran cubierto también el oído y no pueden escuchar. Búsquenme Jeremías 6:10.
Jeremías 6:10. Fíjense bien lo que Dios le dice a los que eran su pueblo. Un tiempo fueron su pueblo, el reino del sur, el reino de Judá. Y fíjense lo que Dios le dice, Jeremías 6:10. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Ojo, fíjense bien. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. No aman la palabra que vienen a escuchar. Alguien dice, yo sí la amo, yo amo la palabra del Señor. ¿Y por qué no la lees entre semana? ¿Por qué no la lees? Porque no la amas. Se te empezaron a poner duritos por causa del pecado los oídos. Por eso Jesús, cuando viene y predica, les decía a las multitudes, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque no todos oyen, porque hay muchos que tienen los oídos tapados, el corazón endurecido, y así vienen al culto todas las semanas. No se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y Esteban les dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Eso le está pasando a muchos. Resisten al Espíritu Santo. Y cuando alguien resiste al Espíritu Santo y no hace caso cuando el Espíritu le dice, esto sí, esto no. Pasa lo mismo que cuando las mamás, ¿verdad?, les dicen a los hijos, hijo, esto no, hijo, esto sí, hijo, por acá, hijo, ya te dije. ¿Y qué les pasa a las mamás? Se ponen tristes. Bueno, cuando ustedes resisten la guianza del Espíritu Santo por la dureza de cerviz, por la dureza de su corazón y de sus oídos, ustedes contristan al Espíritu Santo de Dios. Dice Efesios 4:30, si quieren buscarlo. Efesios 4, versículo 30. ¿Lo hallaron, hermanos? Dice Pablo, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. La palabra contristar significa entristecer. Pablo le está diciendo a los creyentes, ojo con eso, y te lo dice también a ti, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú lo recibiste cuando creíste? Sí, porque ahí estaba la promesa. Te bautizaste, te arrepentiste, para ti era la promesa. Fluían dentro de ti ríos de agua viva, pero has resistido su guianza y lo has entristecido. Ahora, ¿qué es lo que contrista al Espíritu? ¿Cómo entristeces tú al Espíritu Santo de Dios que está morando dentro de ti? Inmediatamente lo dice el versículo 31. ¿Están ahí, hermanos? Verso 31. Fíjense bien, hermanos. Si ustedes no quieren entristecer al Espíritu Santo de Dios que mora en ustedes por la promesa de Dios, no tienen que hacer esto. Si ustedes hacen esto del versículo 31, van a entristecer al Espíritu Santo de Dios y se van a apagar y se van a secar y van a quedar como pasas, todos chupados, secos, como ramas que para lo único que sirven es para ser echadas al fuego. Verso 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pregunta, ¿quién inspiró al apóstol Pablo para que escribiera estas palabras? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo le dijo a Pablo, diles que se quiten la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, porque si no,
me van a entristecer. Cuando tú no obedeces eso, cuando en tu vida hay amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y luego te preguntas por qué te sientes como te sientes. Te sientes así porque resistes al Espíritu y has entristecido al Espíritu. Por eso te está secando. Si tú resistes al Espíritu, contristas al Espíritu, ¿cómo quieres estar lleno del Espíritu? ¿Se podrá? No. Entonces tú dices, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu. ¿Qué hay que hacer? Número 1, no resistirlo en su guianza. Hay que obedecer. Número 2, no lo entristezcas. Pero si tú lo entristeces y lo desobedeces, y no vas a ser lleno del Espíritu. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense, hermanos, por si no lo alcanzan a notar. Indica que el que lo tiene que hacer, ¿quién es? Tú lo tienes que hacer. Dios no te lo va a quitar. Tú te lo tienes que quitar. Tú tienes que ser obediente y quitarte estas cosas, pero tú puedes decidir no hacerlo. Ahora, ¿quién le está diciendo Pablo que se quiten el enojo, la amargura, la gritería? ¿A los paganos de allá afuera? No, a los hermanos de adentro. Hay hermanos adentro amargados, iracundos, enojados, y se tienen que quitar eso. Tienes la instrucción ya para hacerlo, tienes la fuerza para hacerlo, pero puedes decidir no hacerlo. Y si no lo haces, y hoy el Señor te está dando otra oportunidad, vas a entristecer más al Espíritu. Y tu estado espiritual va a seguir peor. Si hoy estás sintiendo el piquete en el cuello, no seas de dura cerviz. Y haz lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. Quítate todo eso. Dice el versículo 32. Antes, o en lugar de eso, dice, sean benignos unos con otros, sean misericordiosos y perdónense unos a otros. El no perdonarse es lo que trae la amargura. Dice, no, ustedes quiten. ¿Cómo me lo quito? Perdona. Pero ya perdoné. No, perdona bien y ya záfate de todo eso. Quítate esa raizota que está ahí. Perdónense unos a otros, dice, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. No es al pastor a quien tú ignoras, sino a Dios. Es al Espíritu Santo cuando no obedeces, y tu estado espiritual va a ir en decadencia. Esa rebeldía que tienes está acabando con tu espiritualidad, con tu vida espiritual, y te está matando. ¿No quieres perdonar? Perdona. Tienes que ser benigno y misericordioso, dice el versículo 22. Fíjense bien, hermanos, arriba. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre su enojo, ni le den lugar al diablo. La palabra de Dios, hermanos, siembra amor, gozo y paz en tu corazón. Pero si tú eres desobediente y le das lugar al diablo, entonces se te siembra amargura,
ira, gritería, maledicencia. En vez de que vivas como quiere el Espíritu Santo que vivas, por tu necedad, por tu desobediencia, por tu rebeldía, estás viviendo como quiere ¿quién? Como quiere el diablo. Dices que eres hijo de Dios y vives como quiere el diablo. Imagínense cómo está engañada la iglesia. Por eso Pablo dijo, tengo miedo de que la serpiente, así como engañó a Eva, los engaña a ustedes. Se dicen hijos de Dios, pero viven obedeciendo al diablo. Cuando resistes al Espíritu Santo, no haces caso, contristas al Espíritu Santo. Y cuando contristas o entristeces al Espíritu Santo, ¿sabes qué pasa después? Apagas al Espíritu Santo. Ojo con esos pasos. Ustedes creyeron, se bautizaron, lo recibieron porque Dios es fiel, pero ustedes no. Lo resistieron, lo contristaron y lo pueden llegar a apagar. Búsquenme primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 19. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 19. Me dicen con un amén cuando lo tengan, hermanos. Instrucción, ojo, para los cristianos. No es para los paganos, es para ustedes. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Verso 19. No apaguen al Espíritu. No lo apagues. Aquí se compara con fuego. Una llama a la que tú puedes, ¿qué cosa? Tú la puedes apagar. ¿Quién ha apagado fuego? Da una parrilla, una fogata. ¿Quién ha ido y le avientas tierra, le avientas agua? ¿Si han visto cómo hacen y sale el humo y si ya la apagué? Bueno, eso puedes estar haciendo con el Espíritu Santo de Dios. Tú lo estás apagando. Tú lo estás apagando. No vino el diablo y te lo apagó. No es un hermano que te lo apagó. No es el hermano que lo apagó. No vino Dios y lo apagó. Lo estás apagando tú. Y luego dices, me siento como apagado. Me siento como seco. Me siento como alejado de Dios. Pues esto pasó. Con tu actitud rebelde, con tu actitud necia, queriendo hacer tu voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Versículo 12, ahí mismo, hermano, donde están, verso 12. Les rogamos, ¿estoy bien? Verso 12. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan. Fíjense bien, hermanos, cuando la iglesia se amarga, una iglesia amargada que ya resistió al Espíritu Santo, que ya lo contristó y que ya lo apagó, ¿sobre quién se va? Sobre el pastor, sobre los líderes. Está la congregación toda amargada, todos secos, contristaron al Espíritu, le echaron tierra a la fogata, la apagaron y empiezan, es que el pastor, no es que el pastor, no es que los líderes, y empiezan a tirar y a tirar y a tirar. No, dice aquí, no se enojen con los pastores cuando les digan sus verdades y ténganlos, dice el verso 13, en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que no hacen nada, literal y también en la iglesia, hermano. ¿Y usted qué hace aquí? No, yo no. No, hermano, usted tiene que hacer algo. Usted tiene un don. ¿No tienen un don, hermanos? Todos tienen un don. Hagan algo, edifiquen a la iglesia.
Alienten a los de poco ánimo. Dice, no, es que yo no. Y usted, pues yo ahí voy, pero... Que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno los unos para con otros y para con todos. Y luego, ¿qué dice el 16? Estén siempre gozosos. No, yo ya no siento mucho. Pues resististe, contristaste y apagaste al Espíritu Santo. Si no lo hubieras hecho, estarías lleno de gozo, porque el fruto del Espíritu después de amor es el gozo. Y si hay ríos de agua viva fluyendo dentro de ti, como Dios prometió, y Dios es fiel y su palabra es verdadera, entonces estarías lleno de gozo. Pero no lo tienes, ¿por qué? Ya dijimos. Dice, estén siempre gozosos, orad sin cesar. No dice sin cesar, hermano, sin cesar. Sigan orando. No, yo ya el gozo ya se me acabó. ¿Ora sin cesar? Sí, no, César no está ahí cuando oro. No, sin cesar. ¿Estás orando todos los días? ¿Sí oran, hermanos? Porque decimos, no, yo me siento seco, apagado. Pues si ni oras, ¿cómo te quieres sentir? 18, ¿qué dice? Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús, que sean agradecidos, que estén contentos y que estén orando con gozo, en lugar de amargados, en lugar de enojados, sin orar y renegando de todo. No, ya no resistas al Espíritu Santo. Ya deja de entristecer al Espíritu Santo con la vida rebelde que estás llevando. Ya no apagues al Espíritu Santo. Escúchalo, obedécelo y aviva el fuego que está en ti. Esa es la buena noticia, hermanos, que ustedes lo pueden apagar, pero ustedes también lo pueden avivar. Búsquenme segunda carta de Timoteo, capítulo 2. No, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Fíjense bien. Por lo cual, dice Pablo, te aconsejo que avives el fuego. Fíjense, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. A lo mejor no lo habíamos entendido. En el verso anterior leímos que tienes que quitarte toda amargura. Quítatela, es tu responsabilidad. No te la va a ir a quitar el pastor, ni los hermanos, ni Dios. Quítatela. No, pero así me gusta estar. Quítatela. Otra cosa. No resistas al Espíritu Santo. Haz caso cuando te está diciendo para un lado, para el otro. No seas de dura cerviz. Otra, no contristes al Espíritu. Otra, no apagues al Espíritu. Y ahora dice, aviva el fuego. Si estás así, es porque así quieres estar. Porque si tú no quieres estar así, entonces ya no resistas al Espíritu. Ya no contristes al Espíritu. Ya no apagues al Espíritu. Quítate toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y aviva el fuego de Dios que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Avívalo. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, pues porque Timoteo tenía miedo, porque ya habían agarrado a Pablo.
No de temor, no, de poder. Ahora, cuando nosotros avivamos el fuego, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué se va a manifestar en nosotros? Amor. ¿Y qué más se va a manifestar en nosotros? Dominio propio. Lo que te está diciendo tu carnota que hagas y el Espíritu Santo te está diciendo que no lo vas a hacer. Lo que te está diciendo tu carnota que no hagas y el Espíritu Santo te dice que sí, lo vas a hacer. Necesitas dominarte tú mismo, porque te ha estado dominando tu carne y te tiene en la situación espiritual que estás el día de hoy. Pero Dios, hermanos, por su gracia y por su misericordia, aunque sabe cómo estabas antes, aunque sabe cómo estás ahora y sabe por qué estás así, por tu necedad, por tu rebeldía, por tu dureza de corazón, porque has resistido a su Espíritu Santo, porque lo has contristado y lo has apagado y no te has querido quitar la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia, y no has querido avivar el fuego de Dios que está en ti. Aún así, Dios les dice el día de hoy a cada uno de ustedes que Él no los quiere así. Dios los quiere restaurados. Dios les quiere dar vida y vida en abundancia, y Dios quiere que fluyan dentro de ustedes los ríos de agua viva que Dios tiene para darles, porque Él es la fuente de agua viva. Ustedes no pueden estar con Dios conectados, siendo Él una fuente de agua viva, y estar secos. Si están secos es porque han pecado. Y no están pecando, hermanos, o blasfemando contra el Padre. No están pecando ni blasfemando contra el Hijo. Están pecando contra el Espíritu Santo. Y acuérdense que toda blasfemia, todo insulto va a ser perdonado, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya no resistas, ya no contristes y ya no apagues el regalo que Dios te dio, el Espíritu Santo que está morando en ti, por medio del cual puede fluir, si tú lo decides así, la vida de Jesucristo. Amén. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración.